había hecho antes esto. Entonces es un valor súper importante que se está haciendo de rescatar la historia de La Calera, de los hornos, que uno generalmente viene al cerro y lo visita, pero solo como paso. Por lo tanto, solamente queda agradecer, apoyar como municipio todas las instancias que ellos necesiten, ¿cierto? Porque es súper importante contar con las autoridades para que se respete el patrimonio de La Calera y podamos avanzar para que esto se cuide. Recién estábamos hablando con alguien que nos decía, hay que aprovecharlo antes que lo destruyan. Obviamente no podemos dejar que eso ocurra. Por lo tanto, el primer paso es por lo menos apoyarlo en todo lo que viene, y esto es netamente motivación de ellos. Así que yo creo que más que hablar las autoridades es aplaudir y acompañar a la corporación en que siga trabajando de aquí en adelante. Así que eso, muchas gracias. Vamos a pedir la palabra también de nuestra concejala Sandra Peralta, que nos diga algún mensaje de motivación también. Hola, yo primero que nada quiero saludar a todos los que están presentes aquí, porque son ustedes los principales actores para el rescate del patrimonio de la comuna de La Calera. Efectivamente, legalmente estamos en un proceso del PMC, pero lamentablemente uno ve las decisiones administrativas y te das cuenta que no hay un real compromiso con el desarrollo cultural ni patrimonial desde la cabeza de este municipio. Y lo digo con sus palabras porque los hechos que han ocurrido nos demuestran eso. Sin embargo, tenemos claro que la resistencia del rescate del patrimonio y de la cultura es desde los actores. Y son ustedes los actores, son ustedes los principales al rescate. Y yo lo que hago más que nada es un llamado y una invitación a que sigamos en este rescate, porque de lo contrario efectivamente nos van a eliminar todo lo que es patrimonio y lo que es desarrollo cultural. Así que a resistir. Gracias, concejala. Les cuento que pese a los intentos por rescatar la precisa historia, no hay una sola versión sobre cómo se construyeron los primeros hornos verticales del Cerro de La Calera. Sin embargo, tras intensas indagaciones y de acuerdo a varios documentos, estas construcciones que usted puede ver fueron los hornos para calcinar la piedra caliza que extraían del cerro, y que los primeros fueron los jesuitas en 1850, aunque podría tener una data incluso más antigua. No hay conocimiento ahora de aquello. Felipe Beiza, investigador de vocación, nos va a contar parte de la historia de estas construcciones, y por supuesto al final de su exposición pueden preguntar y hacer las dudas que tengan, preguntárselas aquí a Felipe Beiza. Un aplauso. Primeramente, darle las gracias a todos los involucrados que han venido, ¿no es cierto? Este trabajo que nace de esta corporación, ¿no es cierto?, patrimonial La Calera. Una corporación literalmente que se ha dedicado a la investigación, al resguardo durante, que literalmente es la idea principal. Darle gracias a los vecinos del sector de las compresoras, Molino Chat, ¿no es cierto?, sector Cemento Melón, no población Héroe de la Concepción, sino que Cemento Melón. Y también nos faltó el tintero a la gente de la población Cisen, que prontamente vamos a hacer el nexo. Literalmente darle gracias también al cuerpo concejal que ha llegado, ¿no es cierto?, a nuestro doctor Martínez también por la participación, y a todos los involucrados. Hablamos, ¿no es cierto?, de este trabajo, ¿no es cierto?, de la restauración y el resguardo del patrimonio industrial de La Calera. Un trabajo que ha sido minucioso, que no ha sido fácil. Una comuna de La Calera, ¿no es cierto?, que tiene su historia, ¿no es cierto?, prácticamente formada literalmente como un tipo caudillo. Sabemos, ¿no es cierto?, y con la certeza, ¿no es cierto?, que lo conversaba con la socióloga Carolina Guayo, una colega que se nos unió a este trabajo, que y así también lo comenta, y espero que en algún momento también se nos una este querido ex abogado de Fábrica Cemento Melón, Rafael Enos, una persona muy importante, ¿no es cierto?, de la historia de la fábrica de cemento y de la historia de estos hornos, donde él comenta, ¿no es cierto?, sabemos que lo que dice él, que lo que queda en vestigio, ¿no es cierto?, de estos hornos verticales, aparte, ¿no es cierto?, es el liceo industrial como casa de convento jesuita. ¿Ya? En este caso, en la actualidad tendríamos estos hornos, ¿no es cierto?, y
la Casa Jesuita actualmente, la Escuela Artesana en su momento, ¿no es cierto?, el Liceo Industrial. En el contexto estaríamos hablando entre 1623 y 1700 en adelante, donde son expulsados de Chile, ¿no es cierto?, por los españoles. Quiero que entiendan, nosotros no, la data de todos estos, ¿no es cierto?, no es que todos sean de la misma época, sino que nosotros contextualizamos que los primeros hornos son los que tienen más antigüedad que todo esto, ¿ya? Pero obviamente el resguardo es, digamos, literalmente en todo el sector y también en el cerro. Sabemos, ¿no es cierto?, tenemos claro que la comuna de La Calera, le guste que no le guste, nace, ¿no es cierto?, en base, ¿no es cierto?, a la industrialización de una comuna. En 1913, ¿no es cierto?, hay fotografías que lanza la fábrica Cemento El Melón, donde sale la fábrica, ¿no es cierto?, en este caso, y atrás, ¿no es cierto?, la hacienda popularmente de La Calera, donde no había nada más que la fábrica, donde literalmente se aboca a eso. Como también, ¿no es cierto?, al costado de la estación de trenes. Es importante, ¿no es cierto?, hoy día, ¿no es cierto?, que ustedes estén acá como ex trabajadores de la mina La Melonita, Minas Calera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y lo abocamos acá. Es tan importante la recuperación de nuestra historia en la comuna, porque esto va a dar pie, ¿no es cierto?, a que las nuevas generaciones entiendan el amor por su ciudad. No solamente el amor que le tenemos a un club deportivo, sino que también el amor que le tenemos a la identidad de lo que dejaron los fabricanos, ¿no es cierto?, lo que literalmente dejaron las vidas en estos cerros. Por ende, ¿no es cierto?, yo los invito, ¿no es cierto?, que sigan creyendo en cada actividad y en cada paso que vamos dando, con la idea literalmente que en algún momento de la historia, que sería prácticamente el fin de un proceso, el resguardo literalmente con todas las investigaciones, que este lugar se convierta en monumento nacional. Esa es la misión de aquí al futuro próximo. Es muy importante que ustedes participen en las investigaciones, en las entrevistas que se le van a hacer, ¿no es cierto?, para que entendámonos, ¿no es cierto?, con altura de mira, ¿no es cierto?, con una visión de futuro y de trabajo, porque aquí los que van a ganar son los caleranos y los caleranas y las nuevas futuras generaciones, que para eso trabajamos. No trabajamos literalmente para el ego propio, sino que trabajamos para los caleranos. Queremos dejar literalmente una visión, queremos dejar que los niños, nuestros nietos, nuestros sobrinos conozcan su historia. A eso avanzamos. Una comuna como La Calera, ¿no es cierto?, que nace desde una visión inmigratoria, ¿no es cierto?, con los primeros obreros salitreros del norte, ¿ya? Y son muy importantes ustedes en este trabajo, ¿ya? Como le digo, yo estoy muy feliz, me siento muy orgulloso y muy emocionado de ver tantas caras que han creído en este proyecto. Ustedes pueden decir, hay muchas caras jóvenes, que a lo mejor muchas veces en la comuna de La Calera no todos tienen esta empatía de dedicarse a este trabajo. Y se los digo, ha sido un trabajo muy duro porque literalmente hemos tenido que armar la historia de una comuna de La Calera sobre un puzzle, ¿ya? Desde 1500 en adelante, los primeros colonizadores españoles, ¿no es cierto?, que llegan a la comuna de La Calera, don Pedro Vizcarra, ¿no es cierto?, que toma posesión de estos terrenos. Pero como le digo, este proyecto nace del amor a La Calera. Yo no soy historiador, solamente lo hago desde el amor a mi ciudad, desde la pasionalidad que le tengo a La Calera y darle el empuje que se merece para que en el futuro próximo tengamos un turismo real e industrial en La Calera, en todas sus bases. Así que eso, lo que venga ahora de aquí en adelante, por favor, lo único que les pido, trabajemos conjuntos, apoyen a esta corporación y le doy las gracias a los más adultos, ¿no es cierto?, que están acá, se tomaron el tiempo de estar en esta literalmente primera conversación, ¿no es cierto?, de nuestra historia en terreno. Como le digo, hay una mixtura, hay un geólogo que está por acá, ¿no es cierto?, Andrés, ¿no es cierto?, que tiene todo un trabajo ya también de esta visión, hay Andrés Fabián, ¿no es cierto?, Basualto, que muestra su trabajo desde la visión, ¿no es cierto?, industrial. Como les digo, si se dan cuenta, ha sido un trabajo serio, un trabajo minucioso para ustedes, ¿ya? Así que muchas gracias por estar aquí y esperemos que esta conversación saquemos buenas migas, ¿no es cierto?, para lo que queremos esta Calera del futuro, esta Calera del turismo, que se le reconozca a La Calera el desarrollo industrial que tuvo por bastantes años. Así que agradecido. Bien, qué fortuna, las cosas de la vida de repente son así, que historiadores de la Universidad de los Andes se hayan encontrado con la corporación. Les cuento que ellos tienen un proyecto para la obtención de grado académico en un magíster en Historia y Gestión del Patrimonio sobre la ruta de la cal, y por algunos datos llegaron a Felipe Beiza.
quien les contó del trabajo que se está realizando y el vínculo se generó de inmediato y hoy están aquí ellos con nosotros. ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron a La Calera? ¿Qué han descubierto? ¿Cuál es su trabajo? Invitamos a que nos cuenten de su proyecto. Invitamos a Carolina Aguayo y Francisco Astudillo. Bueno, quisiera en primer lugar saludarles y agradecerles por esta masiva presencia. Estoy muy contenta de poder estar acá. Quiero agradecerle a la Corporación Patrimonial La Calera, que nos dio la posibilidad de conocer su historia, conocer su patrimonio, de abrirnos los brazos, digamos, y permitirnos ingresar a esta comunidad. Nosotros somos 4 compañeros, 3 historiadores. Paulo está por allá, Andrés, que estuvo haciendo el fichaje al inicio, al ingreso, Francisco, que es el que viene en camino, que es el historiador que trae la línea de tiempo, así que esperemos que llegue pronto para poder mostrarla, y yo, que estudié Sociología y Restauración de Bienes Patrimoniales en Valparaíso hace unos años, ¿ya? Entonces, nosotros nos encontramos y nos conocimos en el Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio de la Universidad de los Andes, y decidimos hacer nuestro trabajo para obtener el grado juntos. Y una de las cosas que estudiamos bastante cuando éramos compañeros eran estas casas preciosas de Valparaíso. Francisco y yo somos de Valparaíso, Francisco vive en Viña, yo también hace unos años, y entonces nos preguntábamos y decíamos, estas casas patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Estos ornamentos tan lindos que vemos cuando caminamos por las calles de Valparaíso, ¿con qué están? ¿Cuáles son los materiales que lo generaron? Conversando, nos dimos cuenta que estaban hechos de cal. ¿Ya? Esa fue la primera aproximación. Estaban hechos de cal. Y ustedes saben que, obviamente la mayoría de ustedes saben, que la cal se crea en la piedra caliza, ¿no? La piedra caliza que está aquí al lado nuestro, a través de un proceso de calcinación de alto nivel de temperatura y de hidratación. Y con eso se forma, si tú mezclas con cemento, voy a hablar de algo técnico porque yo estudié esa restauración patrimonial, ¿verdad? Lo mezclas con cemento, con agua, con árido, y haces un mortero, que puede ser, que es el que va a unir los ladrillos o las piedras con las que se construyó la mayoría de las casas, de las habitaciones de nuestro país y del mundo, en realidad, hasta las primeras décadas del siglo XX. Entonces, bueno, nos encontramos con esta cal y nos encontramos con la sorpresa de que a nivel de nuestros círculos, incluso hablando a nivel del patrimonio y de la historia, no se conocía la cal. Entonces nos preguntaban qué es la cal, y había que entrar a explicar. Mira, la cal era cuando no existía el cemento, existía la cal, independiente que el cemento se hace con cal y se siguió haciendo con cal por mucho tiempo. Bueno, no había. Y después dijimos, bueno, si estas casas preciosas que estamos estudiando están hechas con cal, estos muros, estas paredes, ¿cierto? Y estos ornamentos están hechos con cal, ¿de dónde venía esta cal que construyó Valparaíso? Es una pregunta. Empezamos a investigar, seguimos investigando, y la verdad es que no existen publicaciones académicas, ni siquiera trabajos de las comunidades que hablen de la cal en Chile. Existen algunas cosas técnicas a nivel de Latinoamérica y de Europa, por supuesto, hay historia de la cal. En Chile no hay historia de la cal, ¿ya? No existe la historia de la cal, no hay nada. Entonces, investigando, lo que sí supimos es que donde hubo presencia jesuita y hubo minas de cal, de piedra caliza cercana, se generó cal de buena calidad. Bueno, encontramos que había 2 lugares cercanos a Valparaíso, o sea, cercanos relativamente a Valparaíso, donde estuvieron los jesuitas y se produjo cal. Calera de Tango, pero esto está en Santiago, en Isla de Maipo, ¿verdad? Y La Calera, Quillota. Y así llegamos a decir, bueno, lo más probable entonces es que Valparaíso en el siglo XIX fue edificado con cal, que probablemente venía de La Calera. Es una hipótesis, son preguntas que nos hicimos. Y seguimos investigando y buscando por las redes. La verdad es que esto hace 2 años que estábamos haciéndonos preguntas, nos encontramos con unos videos de hornos de cal en La Calera, que probablemente lo hicieron ustedes, ¿no? Personas cercanas a la corporación que después se organizaron y empezaron a sistemáticamente generar información sobre este patrimonio vinculado a la cal. Y
Y después una nota del Observador del Día del Patrimonio, hornos verticales en el Cerro La Melonita. Entonces tratamos de contactarnos y dimos con Felipe y con la gente de la corporación que, como decíamos, amablemente nos recibió y empezamos un trabajo de colaboración. Ellos nos han abierto las puertas, como decía, y estamos investigando, comenzamos a investigar. Ahora, lo que encontramos, la verdad es que es mucho más de lo que pensábamos encontrar. Como decía, hay mucho desconocimiento. No hay nada escrito, llegamos sin querer y gracias que se dieron estos nexos y pudimos encontrarnos con Felipe y saber lo que estaban haciendo acá. Porque lo que hay aquí, al parecer, es un gran tesoro patrimonial. Entonces, nuestro proyecto de grado tiene que ver con 3 cosas. La primera es con documentar el patrimonio, los vestigios materiales que hay respecto a la cal en la calera. Pensemos que ayudaba a la extracción de cal, de piedra caliza, generación de cal a través de la calcinación, los oficios asociados, las personas que trabajaron con esto y los usos a lo mejor que se le dieron a través del tiempo. Nosotros estamos pensando desde la colonia, ya les va a contar mi compañero Francisco que llegó, de qué data estamos hablando, de qué tiempo. Por otro lado, la recuperación de las memorias vivas que la Corporación Patrimonial, Milena, Sergio, Felipe, etcétera, han estado ellos generando encuentros y ya han estado sistematizando esa información. Eso es muy importante que se pueda recuperar y que se pueda poner en valor, respaldar, sobre todo los testimonios, ¿ya? Y el tercer punto, que es el que nos interesa por sobremanera, ya que están ustedes acá y de manera tan masiva, es una reconstrucción de la memoria colectiva respecto a la cal y la significación que hoy las comunidades le dan a este patrimonio. Porque ustedes saben que el patrimonio es herencia, pero el patrimonio también es resignificación. Si no hay comunidades que valoren, resguarden, trabajen, le hagan preguntas nuevas a este patrimonio. Se le puede hacer miles de preguntas desde hoy, desde los jóvenes, desde los antiguos, obviamente, pero también desde los jóvenes. Entonces, si no hay quien esté interpelando y apelando por este patrimonio, es muy difícil avanzar. Entonces, nuestro tercer objetivo de esta memoria es hacer esta reconstrucción. Entonces, más que todo, hoy les queremos invitar, presentarles, digamos, nuestra intención, presentarnos y convocarnos a participar de entrevistas o de encuentros que se vayan a hacer entre noviembre y mayo, que va a ser nuestro proyecto, independiente que después probablemente vamos a seguir colaborando en lo que podamos, y porque nos encanta este trabajo con la Corporación Patrimonial, pero eso, invitarlos a participar. Son esas 3 líneas. Nos interesa mucho datar, saber de qué tiempo, por ejemplo, son estos hornos. ¿Todos se construyeron en la misma época o no? Hay análisis de materialidades que sí se pueden realizar, hay análisis de sistemas constructivos. Nosotros queremos hacer carpetas que quede con fotografía, que quede resguardada la historia. Y los invitamos a que nos cuenten, si tienen fotografías, si conocen a alguien que pueda darnos información, o a conversar simplemente, porque en la conversación van apareciendo una cantidad de cosas y a construir en común esta historia, que es, por supuesto, que es de ustedes, que el patrimonio es de la calera y nosotros estamos felices de poder participar. Muy bien, pues muchas gracias, Carolina. Mi nombre es Francisco Estudillo, yo soy profesor de historia, investigador de historia también. Mi labor en el ámbito de la investigación junto con los demás, parte del equipo de este proyecto, está asociada a compartir los conocimientos que vamos recogiendo, básicamente porque hay una labor de investigación histórica y, como ustedes saben, nadie quiere lo que no conoce. Si alguien no conoce, no le importa mayormente, pero lo que nos interesa a nosotros es poner en valor esta joya, como lo ha definido Carolina, una suerte de elementos que se han mantenido en el tiempo porque muchas veces era desconocido. Yo les voy a contar, por ejemplo, una anécdota. En Chile el patrimonio es muy poco querido, siempre estamos pensando en el presente y en el futuro. El pasado como que ya se fue, no existe y no nos interesa. Nosotros tenemos un ejemplo en Talcahuano, que hay un buque que se llama el Huáscar. Ustedes saben que el Huáscar se pudo conservar porque nadie sabe que existía. O sea, de hecho llegó a Talcahuano a ser reparado en 1924
lo dejaron en un costado y lo empezaron a llenar de mugre, se empezó a llenar de basura. Y pasó el tiempo hasta que un día dijeron, vamos a limpiar esto, y fue como en los años 50, y apareció el Huáscar, y dijeron, oye, ¿y dónde estaba? Bueno, porque si lo hubiesen visto, lo hubiesen desarmado, entonces no hubiese llegado hasta el día de hoy. Yo creo que aquí ha pasado lo mismo, o sea, la gente no sabe que existe esto y por eso se ha cuidado. La hora que saben, ya estaría más que grafiteado, y ya le hubieran puesto estuve yo aquí, y todas esas cosas que al final ensucian. Entonces nuestro interés es compartir una historia, que ustedes ya la conocen algunos, una historia que parte ya en el siglo XVII, que esta ciudad toma ese nombre de la extracción del producto que se hacía acá. Ustedes, y aquí voy a hacer un comentario que uno se pone rojo, pero les voy a decir que yo, siendo profesor de historia, nadie me enseñó que La Calera tenía ese nombre por este origen, sino que ahora sí, con Carolina compartiendo, y cuando dice, claro, La Calera es porque allí hay una calera. ¿Y qué es lo que es la calera? El lugar donde se explota la piedra caliza y se produce la cal. Y claro, uno acostumbrado a conocer la calera de Tango, por ejemplo. Para uno, claro, los jesuitas en Calera de Tango ya tenían su producción, tenían su centro de... A ver, básicamente hay que reconocer que la explotación a lo largo del siglo XVI y XVII en Chile es una organización donde no habían muchas ciudades, entonces la hacienda o el lugar donde se producía y se digamos, era todo un sistema de autoproducción, generaba el que no había que ir a ningún lado, entonces todo se producía ahí. Pero efectivamente cuando empezamos la explotación del área minera, donde el carbón, el cobre, el oro son súper estudiados, de eso tenemos mucho estudio, pero de la cal no hay. Y como decía Carolina, no cabe duda de que los centros productores de cal tenían la obligación después de llevarla a donde se producían grandes construcciones. Y en Chile, en el siglo XVII, una de las grandes construcciones que se tuvo que desarrollar fue la fortificación en la zona de Valdivia, con el fin de evitar la llegada de los piratas, sobre todo ingleses, al Pacífico Sur, como una forma de defenderse, y ya que todo el centro administrativo estaba en el Callao, en Lima, se debía generar lo que se denominaba el antemural del Pacífico Sur. El antemural era un muro que evitara esto, y la estrategia fue construir estos fuertes en la zona de Corral, de Valdivia. Y eso, si no había cemento, se usaba ¿qué? La cal. Entonces había que llevar cal por el mar desde Valparaíso, que era el puerto que acopiaba y del cual se embarcaba. Ahora, la cal tenía, y uno lo encuentra en los libros cuando habla de los zurrones. Zurrón era como una suerte de saco de cuero donde iba la cal, y que después tenía que trabajarse en el lugar mismo y ahí aprovecharlo. Ahora, estamos viendo que las calidades no eran muy buenas en algunos casos, entonces se privilegiaba una por sobre otra, a veces era más caro, había todo un negocio, esto como en toda la vida ha habido negocio, y específicamente a veces se pedía que lo trajeran del Callao, que el Perú se la había más barata. Bueno, estamos dilucidando toda esa historia que Carolina les mencionó, sobre todo porque nuestra intención, como les decía al principio, es poner en valor. ¿Qué significa poner en valor? Difundir. Que los mismos caleranos sepan lo que tienen aquí, para partir, digamos, compartimos nosotros, ¿no? Queremos nuestro proyecto irnos a las escuelas, a los colegios, a contarles que aquí tienen una gran joya, que esa joya hay que cuidarla, obviamente, porque no se trata aquí que no, ahí está, no, pero esto tiene que difundirse. ¿Y eso cómo se llama? Hay que poner carteles, que la gente sepa que aquí está, que este es un lugar muy agradable, que aquí era un centro de tal forma que lo que ha quedado en todos lados es lo que nos ha podido llevar. Entonces, claro, esto antes era parte de... Bueno, y todo eso contempla entonces este trabajo que con mucha alegría lo estamos haciendo. Nosotros, como ustedes verán, de alguna forma la intención nuestra es que esto que tienen aquí lo aprendamos, lo podamos difundir y que nos sirva a todos, digamos. O sea, cuando uno llega a Calera, efectivamente dice, mira, tenemos acá una joya que no hay en otros lados de Chile y que ha facilitado que de acá se puedan hacer tales cosas en distintas partes. A veces pasa que cuando uno se dedica a esto y le gusta mucho, sabe cuándo parte, pero no sabe cuándo termina. Así que me dicen nomás cuando dice, oiga, ¿sabe qué? Ya corten porque viene otra persona. Nomás contarle que estamos muy contentos de estar aquí.
Yo solamente les pido mil disculpas porque lamentablemente yo vengo de Viña, tenía que salir en un lugar que no lo vi y me tuve que dar la vuelta, ya saben para dónde. Vengo de allá de Hijuela y del otro lado, y después salí a la vuelta, llegué hasta el otro lado y al volver dije, aquí voy a doblar porque es más seguro para no perderme igual que anterior. Entré un camino local y ya saben dónde me di la vuelta, para allá al otro lado, y tuve que cruzar el puente allá. Así que sí, la tenemos ahí. Vamos a mostrarles unos elementos visuales también para que puedan ustedes reconocer ciertos aspectos históricos, como por ejemplo en qué se usa la cal. Hemos preparado entonces esta infografía que van a ser unas imágenes que vamos a colocar aquí en estos los vamos a colgar para que los podamos ver, que de alguna forma ustedes saben que, y por eso Carolina les decía, mira, estamos haciendo una recolección de imágenes, de fotografías. Nos gustaría que nos compartieran esto. ¿Qué es lo de la foto? La foto es una ventana al pasado, es una ventana que nos permite mirarlo como era. Entonces varias fotos nos van permitiendo reconocer eso. Entonces nosotros también queremos compartir con ustedes estos trabajos que hemos hecho para que podamos reconocer, mira, este producto tiene esta finalidad. Y como van a ver ustedes, hoy día, por ejemplo, se está reconstruyendo la iglesia San Francisco en Valparaíso, una iglesia que fue construida con cal. Vamos a tratar de ver si efectivamente la cal de Calera era la que apoyó esa construcción, porque data a fines de mediados del siglo XIX, de tal forma que hay ya una presencia. Porque una de las hipótesis que nosotros queremos reconocer en Valparaíso es que Valparaíso es una ciudad hecha, y hecha con cal de Calera. Esta es una ciudad que un poco Carolina siempre nos ha transmitido diciendo, esta es una calera, digamos, porque hay mucha cal, digamos, uno desconoce. De tal forma que así el mismo nombre de la ciudad no es por el cemento, sino por algo que venía de antes. Entonces vamos a pegar estas imágenes, las vamos a colgar en unos minutos más para que también sea parte de nuestro espíritu de compartir. Nosotros tenemos una profesora guía, que en algún momento también la van a conocer ustedes. Tiene nombre de lo que vamos a hacer nosotros, que es milagro. Queremos hacer un milagro aquí, queremos hacer un milagro de reunir todas estas personas de buena voluntad que quieren compartir lo que tienen, porque ustedes saben que cuando la historia se termina, cuando se muere el que sabía. Pero sabía toda la historia y se murió. ¿Y qué pasó con la historia? No tenemos idea. Entonces, bueno, hay que rescatar, y por eso hablamos de un rescate. Sabemos que en algunos casos estamos contra el tiempo. ¿Se acuerdan? Es como cuando ustedes van a ver un amigo y no lo dejan de ver y lo vuelven a ver, y bueno, es como si estuviera de ayer nomás. Entonces hay muchas cosas frescas. La memoria que tenemos nosotros hay que activarla, y cómo se activa en la conversación. Y cuando uno le pregunta, ¿y usted qué hacía aquí? Ah, y ahí se acuerda, yo hacía tal cosa. Es cierto que eso va a demandar algo de tiempo, y por eso hay que hacer entrevistas. La entrevista es una fuente, esa fuente a veces hay que cotejarla con otra fuente, porque a veces uno también se olvida, y también hay que decir la verdad, a veces uno, como no se acuerda, inventa, y a veces uno, no, si yo me llevaba 10 sacos, y no, pues no se lleva ni uno, pero claro, ahí que tergiversa, pero uno los quiere también, pero efectivamente la idea es que podamos reconstruir una etapa del pasado de esta ciudad, un pasado que por desconocido no le tomamos peso. Hay una familia, por ejemplo, que ustedes han de reconocer, que es el apellido Huisi, que claro, hay un nombre en las calles, pero hay que reconocer que era una familia bastante grande, que hizo cosas por Chile, por los artistas en Europa, y que tenían su base en Calera. Entonces, bueno, la idea es que podamos en ese sentido tener imágenes caras con acciones, y esto nos hace pensar que vamos a encontrar algo nuevo, porque uno buscando encuentra. Esto es un trabajo que conlleva tiempo, la voluntad de ustedes. Le estamos invitando, por ejemplo, a que por favor nos puedan dar su nombre, un contacto, para poder rescatar lo que estamos hablando. Hemos tenido la opción, y se los cuento, de conocer a un señor de nombre Victorino, que sabía de las caleras, pero era de la otra calera, si no me está hablando de Nogales, pero es otra calera, efectivamente, pero a nosotros nos interesaba esta calera, que es la de acá del Cerro Menonita, que hoy día le ponen Cerro La Calera,
hacer una toponimia, un nombre para poder asociarlo al lugar, pero estamos hablando de esto porque efectivamente la intención es que vamos rescatando, y si hay otra más, perfecto. Hablamos de un ferrocarril en un determinado momento, hablamos de rescatar, bueno, las carretas, había que tener burros, había caballos. El burro es un elemento vital, sobre todo en las áreas mineras, ¿no? La área minera, el burro es parte de la cultura, porque era el animal de tiro, el animal de fuerza. No cabe duda que eso va asociado a carruaje, a carreta y demás. Uno feliz de compartir, ¿ya? Y en eso agradecer también y agradecer todo lo que conlleva esto. No, solo decirles que hay más preguntas que respuestas. Tenemos supuestos, creemos muchas cosas, pero para ser prudentes vamos a seguir investigando y preguntándonos y conversando, y sobre todo conversando con ustedes, pero más adelante. Así que invitarlos con mucho cariño. Se abrió una plataforma, o sea, redes sociales, se llama La Calera, Cal y Memoria, y va a estar en conjunto con las redes sociales de la Corporación Patrimonial La Calera. Vamos a ir haciendo pequeños aportes, algunos de ustedes, si alguien quiere aportar, también bienvenido, esa es la idea. Y vamos a ir construyendo, como decíamos, esta historia entre todos, agregando contenido, cosas técnicas, cosas históricas, memorias también, y eso se va a replicar en las redes de la Corporación Patrimonial. Así que en realidad es un trabajo conjunto que se agradece en este tiempo de individualismo también. El conocimiento, el saber solo puede ser compartido, ¿cierto? En compañías de todos y de todas. Así que eso, muchas gracias. Y le invitamos a ver la infografía que la traía Francisco. Así que es para si quieren seguir conversando sobre eso, preguntas, etcétera. Gracias. Bien. Muy interesante lo que están haciendo, felicitaciones también. Muchas ¿Y algún gracias. vecino quiere preguntar, tiene alguna duda? Anímense. Si no, después de este espacio, nosotros a la vuelta, porque ahora si quieren tomarse un cafecito, nos vamos a ir a tomar un cafecito, un receso de 15 minutos, y a la vuelta va a ser el turno de ustedes, de sus opiniones, de sus inquietudes, de sus historias, anécdotas, lo que quieran contar. Así que ahora los invitamos entonces, ¿alguna pregunta, no? Los invitamos entonces a tomar un coffee break. Van a comer una galletita, 15 minutos, no se pierdan, no se vayan para otro lado.